Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Palabra de Dios. Y palabra de Dios. Quiero que diga amén. Es palabra de Dios. Pueden sentarse. Hermanos, présteme su atención, por favor. Amén. Cuando toca leer la palabra, léalo, leámoslo. Cuando no, présteme su atención. Hermanos, el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, ha advertido, hermanos, muchas veces sobre la apostasía. El Espíritu Santo, óigalo bien, el Espíritu Santo durante toda la historia, el Espíritu Santo a través de la Escritura, a través de la palabra, ha venido advirtiendo, ha venido, hermanos, hablando sobre lo que respecta a la apostasía. Yo quiero que note conmigo así detalladamente en el verso 1, especialmente donde dice, pero el Espíritu dice claramente. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, el Espíritu dice claramente. Ahora vamos a ver qué es lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué es lo que el Espíritu, qué es lo que el Espíritu ha dicho? ¿Qué es lo que el Espíritu dijo? ¿Y qué es lo que el Espíritu nos va a decir hoy? El Espíritu ha dicho claramente, dice, en los postreros tiempos. Vean aquí, diga postreros tiempos. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, la Biblia se refiere óigalo bien, al tiempo desde cuando Jesús vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a la diestra del Padre y volverá otra vez por nosotros. La Biblia se refiere desde cuando Jesús nació hasta que vuelva otra vez por nosotros, por su iglesia. A eso se refiere la Biblia, los postreros tiempos. Es decir, que cuando la Biblia dice postrero tiempo, la Biblia está hablando entre lo que respecta el periodo desde cuando Jesús nació en este mundo hasta que Él regrese otra vez por su iglesia. Amén. O sea, que el Espíritu Santo no está hablando de un día, de un mes solamente o de un año. El Espíritu Santo está hablando de ese lapso de tiempo. En los postreros días, dice. ¿Qué más dice? En los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice? Apostatarán. Amén. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Alguno de ustedes saben qué significa apostasía? Hermanas, ¿alguna de ustedes saben qué significa apostasía? Dice el hermano, alguien que se aparta de la verdad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Negar la fe? Fíjense que le voy a decir una cosa, según lo que he encontrado en la Biblia, en los comentarios bíblicos, la palabra apostasía en el griego significa una persona que se aleja por completo de su posición original. ¿Entendió? Apostasía significa una persona que se aparta, se desvía de su posición original. Quiero decirles algo, los principios bíblicos no se pueden cambiar, la verdad bíblica no cambia. Por eso quiero decirles algo, yo no estoy de acuerdo con esa gente que ahora enseñan una cosa y como que eso no les funciona, mañana vienen y lo cambian y enseñan otra cosa. Bueno, el modelo los modelos se pueden cambiar. Por ejemplo, yo les puedo decir que el púlpito, hoy vamos a poner el púlpito hasta acá. Eso lo puedo hacer. O que yo les diga, mira, a partir de hoy las sillas vamos a moverlo un poquito más atrás. O lo vamos a poner más para allá. Las sillas de los varones lo vamos a mover para acá. Las cámaras para aquel lado, para aquel lado. Eso es el modelo. Pero los principios bíblicos, las verdades bíblicas, eso sí no se puede. Ningún hombre lo puede remodificar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús?
Jesús dijo, el que quita una tilde o una coma será llamado anatema. Entonces, lo que respecta a los principios bíblicos de la palabra de Dios, no se puede quitar ni una tilde ni una jota. O sea que lo que está aquí es la palabra del Señor y nadie lo puede cambiar. Entonces, apostasía, ¿qué significa? Apostasía significa, como dije, una persona que se aleja completamente de su posición original, de su posición original. Y eso es lo que dice la palabra. En los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, o se van a desviar de su fe. Mira, hermano, esta palabra apostasía nada tiene que ver con el mundo incrédulo allá afuera. Esta palabra apostasía, hermanos, está relacionada con gentes, hermanos, conocedores de la palabra. Gentes, hermanos, gentes creyentes evangélicos. Gentes, hermanos, que aceptaron a Cristo por un tiempo, pero, hermanos, por descuido, espiritualmente hablando, se fueron desviando, se fueron apartando de la verdad de Dios. Yo conozco personas, hermanos, que un tiempo creyeron en el Espíritu Santo, ahora ya no creen en el Espíritu Santo. Un tiempo, hermanos, creyeron, hermanos, ¿en qué? En la santidad, ahora ya no creen en la santidad. Un tiempo fueron hombres íntegros, mujeres íntegras, ahora ya no son íntegros. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero yo, hermano, personalmente he notado cómo el evangelio ha venido decayendo. El evangelio ha venido decayendo, hermanos. El evangelio ya no es, hermano, mire, el evangelio, hermano, ya no es el mismo evangelio, hermano, que predicó Pablo. Ya no es el mismo, hermano, el evangelio que se maneja ahora ya no es el mismo que predicó Pedro. ¿Pero por qué? Porque los hombres lo han cambiado. Pero Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Sí, Dios sí sigue siendo el mismo. Dios permanece fiel. Amén, fiel. Estamos, hermanos, viviendo los tiempos finales. Y la apostasía está presente y se está metiendo dentro de las iglesias. La apostasía, hermanos, está desviando a un montón de creyentes evangélicos de su fe. No es nada nuevo ver, hermanos, personas que un día estaban llenos del poder de Dios, adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, son mundanos. No es nada nuevo ver gentes, hermanos, que un día, hermanos, eran los que ocupaban las primeras sillas en las iglesias. Ahora, hermanos, ya no están en la iglesia. No están en las iglesias. Eso, ¿qué pasó allí? Entró la apostasía, se desviaron de su fe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no, hermanos? Le voy a leer una porción, yo no sé si quiere leer conmigo San Mateo 24:4. Interesante esta porción que quiero compartir con ustedes, pero mantenga ahí Timoteo porque vamos a regresar allí. Si usted quiere buscar conmigo San Mateo, capítulo 24, verso 4. Dicen amén cuando lo tenga. Amén, hermanos. Dice el verso 4, San Mateo 24:4, dice: respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Oiga, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, oiga lo que dijo Jesús, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Escuchó? Pero es lo que dice la palabra. ¿Sabe qué entiendo yo aquí? Que van a venir mucha gente, hermanos, que van a usar el nombre de Dios mismo. Gentes, hermanos, que se van a hacer pasarse de siervos de Dios, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Y hasta, mire, hermano, hasta van a hacer milagros. Y van a hacer prodigios. Y van a hacer grandes cosas. Cuando Jesús estaba en el monte de los Olivos con sus discípulos,
Los discípulos le decían: Señor, ¿qué señal habrá cuando tu venida está cerca? Cuando todas estas cosas están para acontecer, ¿qué señal habrá? Mirad que nadie os engañe, le dijo el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos van a venir en mi nombre y engañarán a muchos. Y quiero decirles algo: muchos ya fueron engañados. Muchos están siendo engañados. Por eso, hermanos amados, iglesia, quiero decirles esta noche, nosotros debemos de escudriñar un poquito más la palabra. Estudiemos más la escritura, hermano. Aquí no solamente se trata de ir a meterse a un lugar y como dijo alguien, abrir la boca. No, hay que observar realmente la palabra. Usted no está siguiendo aquí una organización. Usted no está siguiendo aquí un nombre. Aquí a quien estamos siguiendo es aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Porque Él sí tiene la verdad. Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermano. Eso fue lo que Jesús enseñó. Él es el camino. Él es la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces aquí me llama mucho la atención cuando leía, especialmente cuando Jesús les dijo, respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Muchos van a venir mencionando el nombre de Dios. No todo lo que brilla es oro. Hay una gran diferencia entre el oro y la fantasía. Hay una gran diferencia entre algo oro y la fantasía. Igual, no todo lo que hablan de Dios realmente, verdaderamente viene de Dios. Porque el Espíritu Santo claramente dijo: en los postreros tiempos muchos apostatarán de su fe. A veces uno dice, hermano, a veces uno se pregunta, dice: hermano, ¿y fulano por qué? ¿Qué pasó? Si aquel era el más que estaba bien activo en la iglesia, él predicaba bien, el hermano servía bien, ¿y qué pasó con él? ¿Y ahora dónde está? Está en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué le hicieron en la iglesia? No le hicieron nada. Simplemente le dio cabida a la apostasía. Usted cuídese de la apostasía. Cuidémonos de la apostasía. Amén, hermano. No voy a permitir que cualquiera le meta mentiras, ideas humanas, falsedades en su cabeza, en su mente. Usted tiene que cuidarse. Eso es la fantasía. Hermano, eso de la apostasía ya existe. Y se está moviendo ahora a nivel mundial. Y muchos escogidos del Señor ya están siendo engañados. Vea la televisión, hermano. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Hermano, yo no tengo nada en contra y yo no voy a mencionar nombres porque yo no soy de ese tipo de gente, pero el hecho de que yo señale la apostasía, señale, hermanos, religión, eso no significa, hermano, que estoy ofendiendo a nadie. Estoy enseñando a través de la palabra. Pero mira, a veces yo paso semanas viendo la televisión, hermano, esperando un mensaje que hablen acerca de la santidad, esperando un mensaje que hable acerca del arrepentimiento. No hay. Grandes teólogos solamente hablan del dinero, la prosperidad, cómo crecer económicamente, cómo llegar a ser hombres de negocio, cómo hacer plata. Se les ha olvidado de que la plata no nos va a llevar al cielo. La plata, hermano, no nos va a comprar la salvación. El Señor Jesús dijo que sin santidad nadie verá a Él. La palabra dice que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia, hermano, mire, una iglesia, hermanos que está en el mundo, pero no vive, hermano, como el mundo vive, sino una iglesia que se santifica para su Dios, porque Dios es santo y 3 veces santo. Amén, hermano. Dios es santo. ¿Cuántos creen de que Dios es santo? La apostasía, el engaño, la mentira, la falsedad, ya existe. Ya existen hombres, hermanos, que están ocupando el nombre de Dios, pero a la misma vez engañando a la gente. Sí, ya existen personas que están ocupando, hermanos, el nombre de Dios para hacer sus negocios.
Nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso les cité, hermano, apostasía significa, hermanos, una persona que se aleja completamente de su posición original. Original. Su posición original. Cada uno de los que ahora ya somos hijos de Dios, tenemos una posición original. Y esa posición nadie nos la puede cambiar. Nadie puede venir a reemplazar esa posición, hermanos, que nos ha dado el Señor. La posición de ser hechos hijos de Dios. La posición de haber creído en el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Quién nos puede sacar eso en la mente? Nadie. Nosotros estamos seguros de lo que creemos, de lo que seguimos. Al menos yo estoy seguro de lo que creo, hermano, no sé usted. Yo estoy seguro, hermano, de lo que he aprendido a la luz de la palabra. Y nadie me va a meter otra cosa en la mente, porque yo sé que Dios es uno. Y Él es un Dios verdadero. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que dice la palabra. Hay una porción más. Vaya a Primera de Juan. Conmigo, a Primera de Juan. Busque Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, ¿lo tenemos? Dicen amén, hermanos. Quiero leer con ustedes el verso 18 y el verso 19. ¿Dicen amén? ¿Qué dice el verso 18? Hijitos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ¿qué dice? Ya es el último tiempo. Oiga lo que Juan dice, es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Pero qué dice? Así, ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Fíjese que una persona me dijo a mí, mire pastor, me dijo, yo sí creo en Dios y también quisiera acercarme a una iglesia evangélica. Pero me he dado cuenta, me dijo, que también los evangélicos están revueltos, están confundidos. Uno dice una cosa, otros dicen otra cosa. Yo no sé si ir a la iglesia que está allá o la suya o por allá, no sé, estoy confundido. Le dije, no se confunda más. Vaya, visítenos y siéntase y escuche lo que vamos a predicar. Tal vez usted no va a escuchar una palabra muy así profunda en mi boca, que yo no tengo tanta preparación académica, le dije yo, pero sí te voy a enseñar lo que dice la Escritura. Pero no, aún así estoy confundido, mucha gente está confundida, hermano. Mucha gente, hermano, está confundida. Hay tanta confusión. Pero le voy a decir una cosa, es importante que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios, hermano. Nos apeguemos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan dice, hijitos, dice, pero el verso 19 dice, salieron de nosotros. ¿Escuchó? ¿Qué dice Juan? Les quiero preguntar algo. ¿Dónde van a surgir esos falsos maestros? ¿Ah? ¿Van a venir de la luna? ¿Dónde van a venir? Hermanos, oiga, hay personas que un día estuvieron sentados aquí, que creían en lo mismo que nosotros creíamos, ahora ya no creen. Ahora son los que me atacan a mí. Sí, así como lo oyen. Hay personas que un día, hermanos, escucharon la doctrina, las enseñanzas que impartimos los días viernes aquí. 4 o 5 años estuvieron en esta iglesia y decían gloria a Dios y tenían hasta su cuaderno. ¿Qué pasó? ¿Qué les sucedió? Que se les cambió la mente de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? La mente de ellos se dio vuelta de la noche a la mañana. Yo conozco hermanos que creían en el poder del Espíritu Santo, aplaudían. Ahora están allá en su lugar donde ya no creen el cantar aplaudiendo, ya no creen en el mover del Espíritu Santo.
¿Se da cuenta cómo es que dice Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Usted sabe lo que Jesús le dijo a Judas. ¿Qué le dijo el Señor a Judas? Judas estaba ahí como que sí, como que no. El Señor le dijo, mira, le dijo el Señor, haz lo que has pensado hacer, pero ya no estés murmurando, ya no estés ahí señalando, no estés criticando, ya, haz lo que vas a hacer, le dijo el Señor. Pero ya, no le quedaba otra cosa al pobre. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús ya sabía, ya conocía a Jesús los pensamientos de Judas, pero no se animaba, pero tuvo que hacer. Yo espero, hermanos, que de verdad usted me está entendiendo la palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra, hermano? Si tiene dudas, me puede buscar al final del culto. Podemos platicar, no discutir, no pelear, porque yo no peleo, hermano. Hablemos, traiga su Biblia y la mía y platiquemos. Le voy a contestar su pregunta. Amén. Pero la cosa que estoy mencionando es hermano, no se vaya a asustar. Por ejemplo, con todo el respeto, usted sabe, ahora yo he escuchado por ahí, que andan rondando por ahí, mira, hay un testimonio de expastor, dice, expastor, que fue pastor 10 años, que se ha convertido al catolicismo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Uno dice, wow, sí, ya se pudo, expastor. Uno dice, ¿será? Es probable que haya estado en el pastorado, es probable, pero como no era de los nuestros, estuvo allí quizás por alguna otra cosa, pero no eran de los nuestros, pero por lo menos se salió para revelarse de que no era de los nuestros. Amén. Dicen amén, hermano. Entonces es lo que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermano? Amén. ¿Están allí en 1 Timoteo 4:1 siempre? Si no, vuelva allí otra vez. Estoy hablando de la apostasía. ¿Cómo va a surgir la apostasía? La apostasía es donde una persona que tiene su origen, por ejemplo, una persona que ha creído en Dios, que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero por alguna mala enseñanza, alguien vino con influencias y le metió ideas, se apartó del Evangelio. Amén. Aquí yo quiero decirles algo, ya mencionando eso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos en 3 dioses, nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Dicen amén a eso. Pero este Dios verdadero es único en cuanto a su sustancia divina. Amén. Es decir, que la divinidad de Dios no se puede dividir. Pero cuando ya se trata de la personalidad de Dios, Él es trino. Existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la Biblia no, de ningún momento la Biblia enseña que el Padre fue crucificado en la cruz, o el Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende de que yo soy una sola persona, pero tengo espíritu, cuerpo y alma, y soy una sola persona. Así se entiende lo de Dios. Dios es único, pero Él es plural en cuanto a su persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es una de las doctrinas que nosotros creemos en este lugar. Amén. Ahora estamos escuchando lo que el Espíritu Santo habló en aquel entonces a los apóstoles, lo que el Espíritu Santo habló a los profetas. Ahora estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos habla. Entonces hay mucha gente que cree que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios y lo comparan como la corriente eléctrica, que cuando quiere se apaga, cuando quiere se prende, que la corriente eléctrica se mueve a través de un switch. El Espíritu Santo no es así. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa de Dios solamente, entonces la Biblia entonces está mintiendo, que el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Lo único que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero es Dios. Porque le dice, así dice como dijo el Espíritu Santo. Bueno, estamos hablando de la apostasía. La apostasía. La apostasía. Por eso cualquier persona que venga y le diga, usted sabe que, mire que el INME, ellos están torcidos, ellos están mal.
siéntese acá con nosotros. Mire, examine, venga, sentémonos, examinemos la palabra de Dios primero. Yo quiero que me diga en qué estamos mal. ¿Entiende? No se vaya a salir corriendo solamente por ir. No se vaya a meter allá donde solamente podría meterse. Porque la apostasía existe. Amén, hermanos, dicen amén. Ahora, vamos a hablar de un espíritu engañador. Mire bien, ya dejando a un lado lo que es la frase, la apostasía. Ahora hablemos de un espíritu engañador. Existe un espíritu engañador. Allí en la misma porción que hemos leído. Espíritu engañadores. Cuando habla la Biblia de espíritu engañadores, ¿a qué se refiere la Biblia? ¿Saben qué es lo que dice la Biblia de espíritu engañadores? La Biblia está hablando de maestros que optan de alejar a otros de su fe. Amén. Espíritu de engañador son maestros, hombres o mujeres que se levantan con mentiras, con falsedad y tratando de desviar a usted y a mí, tratando de meterle a usted ideas. Eso se llama espíritu engañador, lo que dice la palabra. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu engañadores. Amén, dicen amén a eso. Espíritu engañadores. Vamos a leer una porción, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, hermanos, dicen amén cuando lo tengan. El versículo número 44. San Juan capítulo 8, verso 44 dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Padre de mentira. No hay verdad en él, sino todo el tiempo ha sido mentiroso. De ese espíritu está hablando el apóstol Pablo. Un espíritu engañoso. Un espíritu óigalo bien, un espíritu que se apodera sobre un hombre o una mujer. Y ese hombre enseñando algo supuestamente viene de Dios. Pero a la larga uno se da cuenta que eso no viene de Dios, sino viene de otro Dios, que es Satanás, el diablo, mentiroso. Un espíritu engañador. Como ese, mire hermano, como ese, no sé cómo se llama ese loco que anduvo diciendo que era Dios encarnado. ¿Se acuerdan de él? Ustedes lo vieron. Que ahorita no sé dónde está escondido. Pero mire, que decía que es Dios. Mire, pero mire hermano, vean aquí. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo la gente lo seguía? ¿Sí o no? Y cómo la gente, hermanos, daban dinero. Pero déjame decirle una cosa. Toda esa gente que le seguían a ese pobre, ninguna de esa gente eran convertidos a Cristo. Ninguno. Ninguno de esas personas eran convertidos a Cristo. Ninguno. Estaban ciegos todos. Amén. Por eso el fulano les pudo lavar, allí sí que lavar los cocos, ¿verdad? A todos. Si fueran gentes convertidos, leyeran la Biblia. Por eso es tan importante, si usted ya es creyente, compre una Biblia. Ahora que tenemos una variedad de Biblias, hoy no va a alcanzar las Biblias en la librería. Hay Biblias de todo tamaño, bonito. Aproveche hoy, porque apenas llegaron hoy. Está todavía en casa. ¿Por qué nosotros los creyentes evangélicos, hermanos en la iglesia, traemos nuestra Biblia? Es para que usted compruebe que lo que está hablando el predicador es verdad. Amén. Ahora, si usted no trae la Biblia, entonces usted sigue siendo religioso todavía. Porque usted ya no cree en la Biblia. Usted tiene que traer su Biblia, y ustedes que traen su Biblia también tienen que leerlo. Cuando el pastor abre la Biblia, usted léalo. Por eso aquí todos, no solo el pastor, los que dirigen, cuando comienzan el culto, tienen que tratar la manera de tratar de leer la Biblia lo mejor que se pueda.
Y ustedes ahí con la Biblia. Es que mire, hermano, ahora ya no estamos en el tiempo de antes, cuando éramos religiosos. Que ahí, mire, hermano, llegábamos allí, ustedes, yo nunca fui a esos lugares. Usted llegaba allí los domingos y luego cantan, no sé cómo le llaman, canciones, y 2, 3 canciones, y después ahí un sermón de media hora, y lo triste de todo es que todo en latín, y nadie hablaba latín. Como decía un hermano, ni a español llegamos, y ahí nos hablaban en latín, en griego, y no entendíamos nada. Ahora digo una cosa, ¿y por qué nos hablaban en latín? ¿Por qué no en español? Es para que usted no entendiera lo que le están diciendo. Pero son los lugares que se llenan más. Son los lugares que se llenan más. Hay más gentes que aquí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que este es el camino angosto. En el camino angosto son muy pocos los que se van a conducir. En el camino ancho, hermano, donde va Vicente, ahí van toda la gente más. Hasta bailando van a entrar allí. Pero ese camino tiene un final, ¿qué? De muerte, de dolor, de tristeza. Y aquel camino pequeño, donde muy pocos van, pero tienen un final feliz. Dicen amén, hermanos, feliz, feliz. Y ese es el camino que estamos tomando nosotros. Entonces, en Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás, mire, hermano, por ahí le dije hace ratito, mire, ven aquí, si Satanás diría de esta manera, tuvo el valor de tentarle al Mesías, al Hijo de Dios, mire, tuvo el valor de tentarle a Jesús, hermano, ¿qué no puede hacer Satanás con la gente? Ese individuo, hermano, mentiroso, le engaña a la gente cuando quiere, y le mete idea a la gente. Pero es un espíritu engañador, de falsedad. Ahora, no sé si me entienden, hermanos. Yo quiero que quede claro una cosa. ¿Por qué creen ustedes que nosotros cuidamos tanto el púlpito? ¿Por qué creen ustedes que nosotros no damos el púlpito a cualquiera? Y aunque me digan que soy creído, digan lo que digan. Porque yo no quiero darle el púlpito a alguien que no conozco y le venga a meter veneno a usted. Para comenzar, soy el responsable por este lugar delante de Dios. Porque para comenzar, como pastor, a mí me entregó Dios el micrófono. A mí. Y si quiero compartir con alguien más, lo voy a hacer, siempre y cuando sean hombres de Dios que realmente yo las conozco. No dicen amén por eso. Yo ya sé que la gente dice, no, dice, es que Restauración son legalistas, son acá, son allá. No somos legalistas, hermano, amigo, no. Simple y sencillamente es que nosotros queremos, hermano, tener celo de la verdad de Dios. Que Dios es santo. Y con las cosas de Dios no se juega. Hay que cuidar las cosas de Dios. Porque tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con mucho temor y temblor. Porque estamos viviendo los tiempos finales. Dicen amén, hermanos. Imagínense que venga alguien aquí que no conocemos y nos vaya a confundir a todos. No se puede. Por eso es tan importante, hermanos, que abramos bien nuestros ojos, leamos la palabra del Señor. Es tan importante que escudriñemos la palabra, que leamos la palabra, para que nadie, hermano, nos engañe. Amén. Tengo tiempo todavía, seguimos. Pablo también habla no solamente acerca del espíritu engañador, sino también él habla sobre la doctrina de demonios. Este está más. La doctrina de demonios. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Mira, hermano, aquí Pablo no está hablando de cualquier cosa, él está hablando de una doctrina demoníaca, diabólica, satánica. ¿Cuál será esa doctrina? Y mi hermano, si Pablo dijo eso, es porque ya existe. Amén. Usted sabe que la palabra doctrina significa enseñanza. Pero Pablo está hablando de las enseñanzas diabólicas, enseñanzas de demonios. Cuando Pablo dice doctrina de demonios, Pablo no está hablando de una enseñanza donde se va a hablar acerca de los demonios, sino que Pablo está hablando acerca de una doctrina, una enseñanza acerca, hermanos, Pablo se refiere a toda enseñanza falsa, errónea, hermanos, toda enseñanza torcida.
toda enseñanza, hermano, que no va a acorde de la palabra del Señor. A eso se refiere Pablo. Enseñanzas de demonios, enseñanzas satánicas, diabólicas. Amén. Por eso, mire, hermana, si usted quiere, aquí en la iglesia, si usted me dice, hermano, ¿y por qué nosotros cantamos así sentados? Yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Nosotros cantamos sentados, sí. ¿Y creemos en el poder del Espíritu Santo? Sí, creemos. ¿En el mover del Espíritu Santo? Sí, creemos. ¿Y podemos hablar en lenguas así sentados? Sí. Amén. ¿Y dónde está mi base? Libro de los Hechos. ¿Qué estaban haciendo los 120 cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Ah? Estaban sentados o de rodillas orando cuando el Espíritu Santo llegó, según el libro de los Hechos. Amén. Usted me puede preguntar, hacer preguntas de todo lo que hacemos aquí. Hay base bíblica. ¿Me entiende? No va a ser tan fácil que cualquiera nos engañe, hermano, porque la palabra del Señor nos enseña claramente. Vaya a Santiago, por favor, lea Santiago conmigo, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Dicen amén, hermanos. Vamos al verso 13. El verso 13 hasta el verso 15. Dice Santiago, capítulo 3. Verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está hablando de las características de un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero si tenéis celos, oiga, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Amén. Toda persona que odia, que hace cualquier cosa, hermanos, malas, eso se llama doctrina de demonios, enseñanza diabólica, una enseñanza, una doctrina animal, diabólica, dice la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Amén. Ahora, préstame su atención. Vuelva a 1 Timoteo 4 de vuelta. Quédese allí. Ahora, mire, hermano, esta es la introducción que Pablo le da a Timoteo. Amén. Dicen amén, hermano. Ahora, vayamos a 1 Timoteo capítulo número 4, verso número 11. Ahora, mire lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 11. Esto manda y enseña. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto manda y enseña. Nosotros los predicadores, los hombres de Dios, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de enseñarle al mundo la verdad. Amén. En la lengua de un predicador está el, ¿qué digo? Guiar al pueblo a la salvación o también guiarlos a la perdición. Amén. Especialmente cuando el hombre se desvía de la palabra. Por eso es tan importante que usted lea la palabra. ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios hoy? Hermano, le voy a decir una cosa. Hay muchos libros cristianos buenísimos. Compren, leen. Pero cuando usted lee un libro cristiano, así, un buen libro cristiano, léalo como que usted estuviera comiendo un pescado con espinas. ¿Me entendió? Cuando usted lee un libro cristiano, no se lo trague todo. Amén. Por eso Pablo dijo, retén lo bueno, rechaza lo malo. Porque cuando usted lee un libro cristiano, como que estuviera comiendo pescado con espinas. Pero cuando lee la Biblia, cómalo como que estuviera comiendo un pan dulce. ¿Entendió? Así de sencillo. Cuando usted lee la palabra, mire, en la palabra no hay duda, aquí no hay mentira, hermano. Usted, mire, mete hasta donde pueda. Coma la palabra, léalo día y noche. Porque aquí está, aquí hay vida, aquí hay salvación,
aquí hay eternidad, aquí hay salud, aquí hay sanidad. Dicen amén, hermano. Entonces por eso Pablo dice a Timoteo, esto enseña, manda. El verso 12. Y ninguno, dice Pablo, tenga en poco tu juventud. Amén. Ninguno. Le voy a decir una cosa, hermano. Especialmente en el ambiente de los griegos en aquel entonces, un joven en aquel entonces es de 40 años para abajo. Entonces se cree que en aquel entonces Timoteo pudo haber tenido la edad entre 30 o 40. No hay una edad exacta, pero se cree que Timoteo tenía como 35 años más o menos, o 40 años, pero no más de 40. Entonces para los griegos era una persona de 40 años para abajo, era un joven. Pero de 40 años para arriba ya es un señor. Y a los señores se respetaban mucho, y a los jóvenes no tanto. Entonces, tal parece que Timoteo, por ser joven, no le daban tanto, no lo respetaban tanto, aunque él era ya un pastor joven, pero no lo iban a respetar tanto por su juventud, por la corta edad que él tenía. Pero por eso Pablo viene y dice, y Pablo le habla sobre las características de un verdadero hombre de Dios. Viene Pablo y dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud, le dice le dice Pablo a Timoteo, el verso que sigue, vamos hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿qué dice? Sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. ¿Escuchó? ¿Escuchó, hermano? Pablo le dice a Timoteo, que nadie te tenga de menos, que nadie te falte el respeto. Tú eres un hombre de Dios, pero trata de ser ejemplo en esto, lo uno, lo otro. Y comienza Pablo a enumerar todas las cualidades que debe de tener Timoteo. Amén. Porque un hombre de Dios puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un señor de 60, 50 años, puede ser de 20 años. Pero aquí realmente no es tanto la edad. Aquí lo que realmente Dios, a través de su palabra, demanda al predicador, al hombre de Dios, son las características que realmente enseña la palabra a través de la vida del apóstol San Pablo. El ser ejemplo, en todo, dice, en fe, en espíritu, en conducta. Amén. Sé ejemplo. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Ahora, debo decirles algo. Un verdadero hombre de Dios merece respeto. Un verdadero siervo de Dios merece respeto. Amén, hermano. Ahora, présteme su atención. ¿Cómo se puede reconocer a un verdadero hombre de Dios? ¿Cómo? Un verdadero hombre de Dios se conoce y se sabe de dónde sale. Un verdadero hombre de Dios no es aquel que se le peló el cable de ayer y puso un local allí, abrió un local y reunió 20 personas. Y ese es el hombre de Dios momento. A mí la Biblia me enseña que todos los hombres de Dios fueron nombrados a través del presbiterio. Bíblicamente. Y le voy a enseñar. Mire, hermano, Timoteo no se autonombró de pastor. Amén. No se autonombró. Él, hermanos, él fue ungido por la directiva que había en la iglesia donde él estaba. Amén. Dicen amén a eso. Sí. Pablo no era, Timoteo no era cualquiera. Dice, entonces eso es lo que dice, que nadie te tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, realmente, varones de Dios, ustedes que están aquí, si alguno de ustedes anhelan el obispado, anhelan ser ministro, anhelan ser evangelista, pastor, predicador, lo único que la Biblia pide es que buena obra desea el que quiere ser un hombre de Dios. Es todo. Buena obra. Buena obra. Tienes un cartón o no tengas cartón, eso no importa. Si tienes un llamado de Dios, solo demanda la Biblia que tengas buena obra. Obras buenas y punto. ¿Seguimos, hermanos? Pero mire lo que dice Pablo al verso 13. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura. Mire, hermano,
la importancia de leer la palabra. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Hermana, si usted lee la Biblia, nadie le va a engañar a usted. Puede llegar alguien a tocarle la puerta, como me pasó una vez, ya les conté. Yo andaba allá en Portland con mi hermano, íbamos al Yonke. Cuando nos parqueamos, alguien me estaba esperando ya, 2 mujeres y otro señor. Ya sabía quiénes eran. Bueno, yo me bajé como que sin nada. Ya me hablaron, queremos hablarle de Dios, no me acuerdo cómo fue que dije. Amén. Va, ya me habló, ahora escúchame. Ahora ahí le va. Lo que usted me ha dicho, este y este y este. Mire, hermano, delante de Dios les digo, la mujer hasta se puso así, a temblar. Yo vi cuando se alteraron los nervios y esta se enojó. Ah, es que usted, no, mire, no se vaya, le dije, no se vaya, seguimos, no se vaya. Especialmente cuando yo, como no hallaba cómo despertar el interés en la persona, cómo hablar de Dios, simplemente le dije, ¿usted cree en la Trinidad? No, ¿ustedes son los trinitarios? Sí, le dije, ese es un engaño, una mentira. Momento, le voy a dar una explicación breve. Fue allí donde Dios pegó con el clavo. Porque uno, hermano, uno no está inventando cosas, la palabra es clara, hermano. Usted tiene que estudiar la palabra. Y cuando llega alguien a hablarle de la Biblia, dígale, bienvenida, siéntese, vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué quiera saber de la Biblia? Dígale. Y vacúnele. Usted dijo, siéntese, ¿qué quiere saber de la Biblia? Dígale. Como usted conoce la palabra, tiene el Espíritu Santo de Dios, escúchale, pero después dígale, ahora escúchame, este es lo que dice la palabra. Me pasó, no me acuerdo qué día fue que llegó alguien en la casa, unas morenas que llegaron ahí, igual. Yo abrí la puerta, con el poquito inglés que puedo, le dije, bienvenido, le dije. Y comenzaron a hablar, después le dije, mire, esto y esto, y esto. Se fueron. Es que con la verdad de Dios nadie puede, hermanos. ¿Quieren que les diga eso? Que nadie puede con la verdad de Dios. Nadie y nadie va a poder con la verdad de Dios. Esto del evangelio no es una religión. Amén. Por eso aquí, mire, hermano, yo no vengo a predicarles, hermanos, con un libro, hermanos, ¿qué digo? Un libro secular en la mano. No, yo vengo a hablarles de Cristo y a través de la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hermano. Esta palabra tiene poder para librar al borracho, para librar al drogadito, para sacar al hombre del baile, sacar al hombre del alcohol. Hay gente, hermanos, que pretenden llamarse hijos de Dios, que pretenden conocer la verdad de Dios, y todavía, hermanos, se emborrachan, y todavía bailan, y todavía, hermanos, pecan, todavía adulteran. Hermanos, no han conocido la verdad de Dios. Es una religión lo que ellos tienen, pero la verdad de Dios, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, libre de todo pecado, libre de todo vicio, libre de toda maldad. Amén, iglesia, digan amén. Eso es. Es que mire, hermano, yo no puedo creer en eso. Igual, he preguntado a mucha gente, ¿y ustedes todavía toman? Sí, podemos echar una cervecita. ¿Y por qué? Si ustedes creen en Dios, ¿y por qué? No, pues no tiene nada de malo, es que Jesús, momento. La Biblia no dice que Jesús tomó cerveza. La Biblia no dice que Jesús tomó una cerveza con alcohol, hermano. Es más, él dijo estas palabras: esta será la última vez que tomaré el jugo de la vid con ustedes, hasta cuando estemos a la diestra del Padre, le dijo a sus discípulos. El jugo de la vid, que usted busca el término, puede ser cualquier jugo de fruta, pero él no dijo. Y más cuando él fue invitado a la boda, ¿se acuerda? Cuando convirtió el agua en vino. Mire, lea la palabra, y hay una gran diferencia. Se cree que los que se estaban casando ahí eran familiares de María. Entonces Jesús pues le invitaron y él estuvo ahí. Y cuando terminó el vino, llega María y dice, mire, ya no tienen vino. Y él dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo, mamá? Le dijo. Así le dijo. No, él nunca le dijo mamá a María, porque María fue un instrumento solamente que Dios usó para traer a Jesús al mundo. Él dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo, mujer? Le dijo. Y María ya no le quedaba otra cosa, dijo, hagan todo lo que él les dice. Háganle caso a él. Yo no tengo nada que ver en este asunto, dijo. María se hizo a un lado. Amén. Y el punto es que Jesús multiplicó el agua en vino. Pero dice que el vino que hizo Jesús no era igual como lo que habían tomado ellos. Porque Jesús hizo el nuevo vino. Amén. Que en este caso ya viene simbolizando la presencia del Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano?
Entonces, pero la palabra dice Pablo a Timoteo en el verso 13, dice, entre tanto que yo voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación, es decir, ocúpate, lee e enseña. Exhortación es enseñar. Pablo dice, lea y enseña. Y ahí está la otra palabra, enseña. Instruye, enseña. Pero lea primero y enseña. ¿Entiendes? Ese es el deber de cada creyente, leer la Biblia, para poder enseñar a otros. Nosotros no leemos la Biblia, hermano. Algunos tienen la Biblia como almohada. Otros lo tienen allí, miro, solo cuando vienen a la iglesia lo sacuden, lo traen. Otros ni lo usan, hermano. ¿Sabían ustedes que en este libro es donde podemos adquirir sabiduría, conocimiento? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Mire, verso 14. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué dice? Que te fue dado mediante la universidad bíblica, mediante el colegio bíblico, mediante tu diploma, tus carnet. Eso no existía en aquel entonces. Ahora si quieres ser pastor, sí, estudia 20 años. Y termina los 20 años, no hace nada, porque no tiene llamado. Ahí se quedó con su diploma solamente, lleno la pared de diploma, pero no tiene llamado. Esto de ser ministro, esto no es porque uno es haragán, que uno no le gusta trabajar. Esto es por convicción, por llamamiento. Amén. Pero mire, ¿qué dice allí? Dice, no descuides el don, la habilidad que hay en ti. O sea, es decir que Timoteo sí tenía habilidad de enseñar, tenía ese don, tenía el don de palabras, el don de ciencia que había pues, pero esos dones, ¿cómo lo recibieron él? ¿Cómo lo recibió él? Dice que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Entienden? O sea que Timoteo, él recibió su llamamiento a través de la profecía, a través de la voz del Espíritu Santo. Esto sucedió como en el caso de Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Cuando llamaron a Pablo y a Bernabé, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Pablo y a Bernabé al ministerio, a la obra a la cual se ha llamado. Pablo era miembro solamente de una congregación, de una iglesia, y él fue llamado. Ahora podemos notar otra cosa aquí, de que cuando Pablo dice lo que ha recibido a través del presbiterio, es decir, presbiterio, la palabra presbiterio se refiere a lo que son las autoridades máximas dentro de la iglesia. Por ejemplo, pastores, ancianos. No sé si ustedes se acuerdan cuando a mí Dios me llamó al ministerio. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ustedes no estaban aquí todavía. Yo no me nombré de pastor solo. A mí me pusieron de prueba 2 años y tal vez tenía que esperar como 10 años, pero no sé, Dios hizo algo a los 2 años, rápido. Sí, yo alabo a Dios, hermano. A mí me vinieron 2 pastores, oraron por mí. Ahora, no cualquier pastor. Quiero que sepan. Mire, a mí no voy a dejar que cualquiera me ponga la mano, ni tampoco usted no se deje que cualquiera le ponga la mano. ¿Sabe por qué? Si usted se deja que le ministre cualquier persona, y si es un borracho, el día de mañana usted va a aparecer bien bolo, como dicen en Guatemala, allá afuera. Usted va a aparecer bien borracho mañana, porque ese fulano le va a transmitir a usted lo que trae. Si es un drogadito y le pone la mano sobre usted, mañana va a aparecer usted ahí todo drogado. Amén. Si es un adúltero, le va a transmitir ese espíritu de adúltero, de adulterio, de fornicación. Si es un mentiroso, le va a transmitir eso. Por eso olvídese, hermano. Amén. Aquí en la iglesia, así como, amén, con sinceridad les digo, hermano, aquí en la iglesia, los únicos hermanos que pueden orar por mí aquí en la iglesia son los ancianos, que ellos sí me pueden poner la mano, siervos que conozco y pastores que conozco, pero de ahí no se le vaya a ocurrir eso, porque es antibíblico. Amén. Dígame, usted sí, yo sí puedo orar por usted. Aunque no digan amén, yo sí puedo orar por usted. Es bíblico. Entonces, ¿cómo llamaron a Timoteo de pastor? Llamaron, le presentaron en la iglesia, oraron por él, los ancianos, los demás apóstoles le pusieron la mano, lo ungieron. Por eso Timoteo llegó a ser un Timoteo. La Biblia habló de él. Pero Timoteo, cuando lo ungieron de pastor, él ya tenía días de caminar con Pablo. Amén.
Timoteo comenzó a servir a Pablo de maletero. Maletero de Pablo era él. Amén. Entonces, dice, así fue como se llamó a Timoteo, como ministro, predicador de la palabra. Entonces dice, ahora, ¿cuál es la ocupación de Timoteo después de haber sido ungido como pastor? ¿Cuál es la ocupación? El verdadero ministro del evangelio que ha sido llamado a un ministerio no puede estar predicando la palabra de Dios y haciendo negocio. ¿Dicen amén? No puede estar predicando la palabra de Dios, hermano, y estar allí como, hermano, haciendo otra cosa o trabajando en el secular. No puede, el verdadero hombre de Dios no puede. Sino que Pablo le dice a Timoteo en el verso número 15, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en ellas, o sea, ocúpate en enseñar, ocúpate en instruir a la iglesia, ocúpate en motivar, ocúpate en exhortar a la iglesia, ocúpate en eso. Amén. Ocúpate a enseñar la palabra. Pero hay algo más que dice: permanece en ellas. La permanencia, la perseverancia